Hemos llegado ya al final de este mercado bajista. ¿Cuál es el suelo de Bitcoin? ¿Estamos ya en recesión? ¿Vamos a entrar en recesión? ¿Ha pasado ya lo peor? Hay muchas dudas que genera este mercado bajista en el que nos encontramos actualmente, pero realmente uno de los pocos indicadores que han sido capaces de predecir siempre todos los anteriores mercados bajistas tienen claro qué podemos esperar de cara al futuro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a hacer un análisis de última hora de la situación actual de Bitcoin, pero relacionándolo con el MVRV Score, uno de los pocos indicadores que han sido capaces de predecir tanto el inicio como el final de todos y cada uno de los ciclos bajistas anteriores en Bitcoin. Antes de empezar, me gustaría comentaros que esta semana que viene, que empieza ahora mismo, es súper importante, básicamente porque ya hice una introducción ayer, pero bueno, quiero acabar de rematar. Y es que ante la falta de noticias determinantes que lógicamente generan incertidumbre, generan miedo y manipulan la dirección natural del precio o la dirección natural, o mejor dicho, el actuar de los inversores, pues imaginaros teniendo tipos de interés, sabiendo que Jerome Powell va a hacer una rueda de prensa súper importante. Habrá muchos inversores que prefieran no operar, básicamente porque no quieren verse atrapados en una espiral de volatilidad. Pues en este caso, como tenemos una semana relativamente limpia, que no creo que afecte demasiado a esos inversores a la hora de operar, a la hora de comprar o vender, pues podremos ver cómo se comporta el precio de Bitcoin. Y no es solo importante analizar técnicamente en general, corto, largo plazo, diferentes tipos de análisis, etcétera, etcétera, sino que es importante escuchar qué es lo que opinan los inversores, y entendiendo que la semana no va a generar demasiada volatilidad, por cual no va a condicionar demasiado a estos inversores, a estos traders, podremos ver cómo se comportan y cuál es su sesgo en un entorno de mercado neutro, ¿ok? Entonces, habiendo comentado esto, antes de pasar directamente al análisis de Bitcoin, os dejo con una pequeña colaboración. Si no os interesa, lógicamente abajo en el primer comentario fijado tenéis los timeframes, por lo cual podéis saltar perfectamente este apartado y nos veríamos ya en el análisis de Bitcoin para ver qué es exactamente lo que nos dice el MVRV Score. Bueno, aquí tenéis la página principal de Zumex. Ahora vamos a comentar todas y cada una de sus características, pero antes de nada avisaros que abajo en la descripción de este vídeo tenéis mi link de Zumex por si os interesa todo lo que os voy a comentar, ¿ok? Entonces, antes de nada yo creo que es interesante que sepáis, como ya podéis estar viendo aquí, que tiene una alianza con el Villarreal. El Villarreal es uno de los equipos más importantes y más históricos de aquí de la Liga Española. Sabéis que ahora cada vez más exchange están intentando aliarse con equipos deportivos, pero realmente no hay demasiados que sean capaces de aliarse con equipos top. Pues bueno, Zumex se ha aliado con el Villarreal y es uno de sus patrocinadores oficiales. Es más, lo lleva literalmente en la camiseta, ¿ok? Hay otros exchanges que sí que pueden aliarse con equipos, pero que igual en la camiseta no quieren llevarlos en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yendo ya a sus características, una de las más importantes es que hoy en día, pues el tema del KIC está en la vanguardia, ¿no? Se busca que el exchange no te obligue a pasar el KIC, y en este caso Zumex cumple esa circunstancia, ¿no? Tú puedes registrarte únicamente poniendo tu teléfono móvil y el correo. Recomiendo poner siempre esos dos datos, básicamente por el doble factor de autenticación, así no te quedas colgado en caso de que te puedan hackear o se puedan enterar de tu contraseña. Necesitan también una verificación vía móvil, así que con un dato es suficiente, recomendamos dos, pero luego no tienes que pasar el KIC, tú ya directamente puedes pasar a operar sin dar constancia de ello. Lógicamente, si quieres retirar más de 10 bitcoins o de 10 bitcoins para adelante, lo cual no hay demasiadas personas que estén a ese alcance, pues sí que te van a exigir un KIC, pero si no, no es necesario, ¿vale? Aquí podéis ver algunas de sus características, doy fe de ellas, ¿vale? Fiabilidad, estabilidad, seguridad y el cliente primero, y en este caso es totalmente cierto, pues porque, bueno, tienen una atención 24 horas al día, los 7 días de la semana, y además tienen diferentes elementos que van en pro de ayudar al cliente, por ejemplo, la del KIC, y también tenemos esta parte muy concreta que podéis ver aquí donde pone CEX y pone DEX. Pues si le clicáis aquí podéis conectar vuestra billetera descentralizada a Zumex y operar y gestionar vuestros activos desde aquí. Esto yo no lo he visto en demasiados exchanges, pues bueno, en el caso de Zumex sí que puedes hacerlo. Es una de las características por las cuales abogan por esa protección, y ese cliente es lo primero, ¿vale? Además de esto, además de esta parte de centralizada o descentralizada, veis, ahora vuelvo
vuelvo a la parte del CEX, pues tenemos el programa de referidos, al cual también estás tú disponible y con el que no solo puedes ganar dinero por referir a otras personas, sino que también puedes ganar bonos únicamente por cumplir tareas. Esto es muy típico de ciertos exchanges, pero en este caso, pues bueno, los códigos o los beneficios, como podéis comprobar, son mayores que en términos generales, ¿no? Dependiendo de qué exchange tienes más o menos beneficios, pues en el caso de Zumex son mayores. Pues bueno, lo tenéis aquí, podéis invitar a quien queráis y referirlo para poder ganar ese dinero extra que, pues eso sí que es verdad que otros exchanges no te permiten. Finalmente también os quiero comentar esta parte de aquí, donde podéis predecir y ganar. Predict and Win se llama, y pues bueno, podéis ganar diferentes bonos, aquí los tenéis, únicamente por acertar o por predecir correctamente qué es lo que va a suceder con el partido del Villarreal. Aquí sí que es cierto que quiero hacer una especie de disclaimer avisándoos de que está muy bien esta parte y es muy potente y la veo muy atractiva, pero no vayamos a caer en este tipo de puntos donde nos obsesionemos por predecir. Aquí hemos venido a operar, hemos venido a sacar las múltiples ventajas que tiene Zumex en este caso, por lo cual sí que podemos aprovechar otros puntos, como por ejemplo el Predict and Win, pero muy importante no perder la cabeza en ese sentido. Bueno, ya estáis viendo en pantalla Bitcoin. A ver, el MVRV, pues bueno, es esta línea que tenemos aquí debajo y como podéis comprobar en todos y cada uno de los anteriores ciclos bajistas, el primero del año 2011 lo marcó claramente, el segundo del año 2013 aproximadamente, 2014 lo marcó también claramente, 2018 lo marcó claramente y actualmente también lo está marcando claramente. Claro, ¿qué significa marcar claramente? Porque esto es muy genérico, ¿no? Pues bueno, el MVRV tiene aquí una línea sombreada bastante claro, tanto en zona roja, lo cual implicaría sobrecompra, si lo queréis llamar de esta manera, como en la zona verde sombreada, que indica mercado bajista. Al final, un mercado bajista, ¿cuándo llega? Tenemos esa incertidumbre de, oye, un 20% ya es mercado bajista. A ver, en el momento concretamente no lo vemos como mercado bajista, pero si se va alargando con el tiempo y llega de ese 20%, pasa a un 30, 40, 50, 60, 70, 80, entonces ya es fácil detectar que eso ha sido un mercado bajista, pero en el momento de ver ese 20% nos puede generar esa duda de si realmente esto puede enlazar con un mercado bajista o no. Pues bien, el MVRV lo que hace es claramente dictaminar cuándo ese 20% es realmente un mercado bajista y cuándo no, porque un 20% abajo Bitcoin lo puede vivir en 2, 3, 4 semanas que enlacen diferentes noticias negativas, algún patrón o algún elemento técnico o económico, fundamental o geopolítico, ni idea. Pero también ese 20%, como digo, puede ir siendo peor, siendo peor, siendo peor y entrando en mercado bajista. Entonces, como ese 20% lo podemos tener en cualquier situación, si miramos el MVRV podemos ver en qué punto está. Si estamos dentro de ese apartado sombreado de color verde, implica que sí que estamos dentro de un mercado bajista, que han sido las anteriores 3 maneras que ha tenido, y esta ya es la 4ª manera que ha tenido el MVRV de decirnos, oye, estamos actualmente en un mercado bajista, como podéis comprobar. Actualmente también estamos en esa zona verde, igual que lo hemos estado en las anteriores 3 ocasiones. Entonces, aquí ya nos dice ya nos da una pista. Oye, si caes un 20 o un X% y dudas sobre si estás en un mercado bajista o no, coge y mírate el MVRV, que entonces lo entenderás. Si estamos en esa zona verde, estamos en mercado bajista, y si no lo estamos, pues no estamos en mercado bajista, ¿vale? Eso por un lado. Luego, ¿para qué nos puede servir también? Pues para entender cuándo salimos dentro de un mercado alcista, y esto lo hemos vivido claramente en cualquier punto en el que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, dentro de cualquier mercado bajista, perdonad, no sé si lo he dicho bien, podemos vivir subidas importantes de un 44%, por ejemplo, como nos ha sucedido ya desde los mínimos de junio hasta los máximos de agosto, ¿no?, que hemos estado viviendo. Pero en todo momento hemos seguido dentro de esa zona sombreada de color verde, por lo cual, pese a esa subida importante, seguimos dentro de ese mercado bajista. Entonces, la manera de entender cuándo predice el final del ciclo bajista, pues es claramente entendible y deducible, es esperando que salga de esa zona. Entonces, en gráfico mensual puede parecer un poco todo más confuso, puede parecer un poco todo menos claro, pero si cogemos este mismo indicador y lo aplicamos al gráfico semanal, nos da bastantes más pistas. ¿Y en qué sentido nos da más pistas? Pues nos da más pistas en cuanto a volatilidad interna, ¿vale? Al final, si cogemos, ahora no lo veis muy bien, pero si lo hago así, de esta manera, lo importante es centrarnos
exclusivamente en la zona verde, ¿no? Y como podéis comprobar, justamente en el momento de entrar, el precio no dio esa continuación bajista, ¿veis? Justamente aquí, sobre la semana del 13 de junio aproximadamente, 14 de junio, hay 13 de junio, 6 de junio, a principios de junio entra en esa zona sombreada, ¿no? Fijaros cómo no entra y luego ya se va para la parte inferior, sino que entra y el MVRV como que da un movimiento en el que intenta hacer una especie de salida, que pues lógicamente también coincide con esta zona de aquí, con esta especie de pullback, ¿no? Pero actualmente, de la misma forma que en el mercado pues tenemos diferentes impulsos, diferentes pullbacks, impulsos y pullbacks, etcétera, etcétera, podemos entender también y relacionar estos impulsos y pullbacks con cualquier otro indicador. El RSI marca lo mismo, el MACD marca lo mismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este caso, el MVRV, como podéis comprobar, después de entrar, hace esta especie de pullback para dar esa continuación bajista, confirmando que seguimos dentro de ese mercado bajista. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, vale, yo he entrado en esta zona hace prácticamente 2 meses, que sepáis que aún no tengo intención de salir de esa zona. Fijaros que está ya atacando directamente los mínimos anteriores del mismo indicador. Aquí lo estáis viendo, que de la misma forma que en gráfico semanal estamos atacando esos mínimos, en el MVRV también estamos haciendo lo mismo. Estamos muy cerca de esta zona de aquí y tiene toda la pinta de que va a romperla con contundencia, con lo cual generando o dando a entender que el mercado aún en este corto, ni mucho menos, pero tampoco medio plazo, vaya a salir de este ciclo bajista en el que nos encontramos. Esto no es algo que haya sucedido únicamente en este ciclo, sino que lo bueno del análisis técnico, y siempre lo digo, es que podemos coger en anteriores situaciones y ver cómo realmente suceden elementos muy similares, ¿vale? Aquí tenemos el mercado bajista del año 2018, pero nos podemos ir incluso a otros mercados bajistas, más claros, como por ejemplo este del año 2014, que duró bastante más, finales de 2013, todo el 2014, principios de 2015, incluso yendo a finales, ¿no?, del 2015, pero bueno, fijaros cómo nada más entrar, justo al entrar nada más, aquí lo vemos, el precio, ¡pam!, hace como una especie de subida en este momento, ¿no? En este caso, Bitcoin ya había caído, pues bueno, literalmente, en el momento en el que entra, había caído un 73%, con lo cual, pues, qué sé yo, podías tener muchos argumentos en este punto. Yo personalmente el mercado bajista del 2014 no lo viví, por desgracia, pero bueno, podías tener muchos argumentos para poder entender, oye, igual arrancamos desde este punto de aquí, el MVRV no sé qué, pero realmente estuvo formando una situación muy similar a la que está formando actualmente, ¿no? Que es justamente entrar, hacer esta especie de desarrollo alcista, por así decirlo, pero luego dar esa continuación. Y entonces fijaros cómo al dar la continuación, el MVRV también evita y se vuelve bastante plano, bastante horizontal a la hora de dar nuevos mínimos. Justamente lo mismo que hace el precio en todo este movimiento de aquí, previo a un arranque claramente alcista, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que al final el MVRV no es la panacea de los indicadores, es cierto, pero sí que es verdad que nos puede servir tanto para detectar cuándo entra el mercado en una clara zona bajista. El MVRV se pone en la zona sombreada aquí, a principios de junio, cuando el precio ya había caído, casi un 60-70%, un 60%. O sea, no era necesario que viniera el MVRV a decirnos, oye, ya estamos en mercado bajista. Pero sí que es cierto que si tú has caído un 60%, te puede confundir el hecho de que un movimiento impulsivo te indique que ya es el final del mercado bajista, inicio del mercado alcista, y en este caso te viene el MVRV a decirte, oye, acabamos de meternos en zona sombreada de color verde, acabamos de meternos en un nivel que indica claramente mercado bajista, y hasta que no salgamos de este punto de aquí no tenemos por qué entender que ya ha finalizado este mercado bajista. Y lo mismo para entender que inicia el mercado alcista. Pueden haber diferentes movimientos, aquí se puede estar generando cualquier tipo de decisión, de duda, de doble suelo, de que si no se quede recesión, que si aún queda mucho más mercado, muchas opiniones, pero realmente el indicador sigue tranquilo, sigue claro, marcando una continuación bajista que
no haría pensar que en ningún momento en el corto plazo, por supuesto que no, pero tampoco en el medio plazo, en un periodo de aquí a final de año, pueda haber algún tipo de reacción alcista en este sentido. Por lo cual, seguimos tranquilos, seguimos metidos de lleno en un mercado bajista, no tiene pinta de que en el corto ni medio plazo vaya a solventarse, por lo cual tenemos que seguir en el mismo modo que hemos estado siguiendo hasta ahora. Acumular cada uno en los niveles que considere, con mucha cabeza, con mucha precisión, porque seguimos en mercado bajista, pero seguir en mercado bajista no implica que tengamos que mantener niveles, pero tampoco que tengamos que caer demasiado. Por lo cual hay que encontrar un equilibrio según lo que cada persona considere, porque si acumulas todo lo que tienes en niveles actuales, te puedes arrepentir ante futuras caídas, ¿de acuerdo? Así que seguimos en mercado bajista, corto y medio plazo. Dentro del largo plazo, pues aún no podemos demasiado entender. Sí que es verdad que vamos a tener un nuevo cierre mensual la semana que viene, con lo cual vamos a tener mucha más información en ese sentido y podremos sacar nuevas conclusiones. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.